le hemos dado seguimiento a algunas de estas organizaciones que intentaron hacer creer de que había una movilización espontánea el pasado domingo en Cuba. Una de ellas está a cargo de Rosa María Payá. En Cuba es una mujer bastante conocida, que está trabajando desde los Estados Unidos desde hace algún tiempo y que específicamente ella viene promoviendo una frase de 2 palabras que se llama Cuba decide. ¿Sí? La podés ver en conferencias en Europa, una que vas a encontrar muy fácil creo que en Oslo. Y claro, Cuba decide es la misma frase que se puede utilizar cuando hay un contexto electoral para cualquier país. Si vos ves un programa de una coyuntura electoral sobre cualquier país, Argentina, Brasil, Paraguay, sería Argentina decide, Brasil decide, y es algo que usan mucho los canales de noticias para generar ese tipo de transmisiones. ¿Sabes qué decían los carteles el supuesto día de la movilización? Todos con la misma tipografía, todos con el mismo tamaño y al mismo tiempo en diferentes ciudades de Cuba. Cuba decide. Esta ONG, financiada por esta mujer, su padre era un militante antirrevolucionario también, que muere en un accidente y ella culpa, en un accidente de auto, y ella culpa al gobierno cubano de que su padre dice fue asesinado. Cuando su padre murió y se demostró el accidente, pero claro, como era antirrevolucionario, ella creó una imagen de todo eso y funda esta organización que se llama Cuba Decide. En esta maraña de ONGs que de hecho Estela Caroni ha contado también y descrito también en muchos espacios, es que René se está sumando para que parte de, vamos a decir, la gente más joven, que tiene menos tal vez preparación en historia política, piensen de que esto que se está viviendo es una salida espontánea, sobre todo de jóvenes, contra un movimiento revolucionario que sí tiene 60 años y que tiene muchísimas deficiencias, como tiene cualquier gobierno, pero que a todas luces es un gobierno con una concepción popular y que quedó demostrado este fin de semana, sobre todo en las calles de La Habana y en otras ciudades de Cuba, con los revolucionarios ocupando ese espacio que es la vía pública. Quienes están en las antípodas de todo eso son nuestros colegas, María, de Prensa Latina, que vienen haciendo una tarea tremenda desde el inicio de la revolución, que es una agencia que desde el principio ha tenido una impronta contrahegemónica porque lleva consigo el ADN de la revolución, que fue fundada por un compatriota nuestro junto al Che Guevara, que fue Jorge Macetti, ¿sí? Y que hoy les toca desenmarañar todas las mentiras que los medios corporativos están creando. Fotos falsas de lo que fueron las protestas, falsas denuncias, y entonces Prensa Latina se dio a la tarea de publicar una serie de informes contando todas y cada una de las mentiras y desarticulando todas esas operaciones. Por eso vamos a intentar en este momento hacer un enlace con Martín Hotchin, quien es un gran amigo, es parte de Prensa Latina y está en este momento en la ciudad de La Habana. Hola Martín, desde la ciudad de La Plata te saludamos. Aquí quien te habla Sebastián Salgado y mi compañera María Liconti desde Radio Estación Sur. ¿Cómo estás? Bueno, me encuentro muy bien, Sebastián. Oye, un abrazo para ti, un saludo para María y un saludo para todos los radio oyentes. Martín, bueno, un gusto Dime, hablar. mátame a preguntas. Sí, tenemos muchas porque hemos estado siguiendo esta semana. Esta semana también hemos estado en la embajada cubana impidiendo cualquier tipo de agresiones. Nosotros nos paramos y reivindicamos y nos sentimos orgullosos, ¿no? Nunca nos vamos a parar desde ese lugar que muchos consideran la objetividad, sino que somos amigos de la Revolución Cubana y desde esa impronta hacemos periodismo. Primera cosa, Martín, las protestas que se supone que hubo el domingo pasado, que se decían multitudinarias. ¿Cómo surgen esas protestas y qué cantidad de gente estuvo efectivamente manifestándose contra el gobierno revolucionario?
Bueno, yo voy a sugerir, en vez de utilizar el término, el vocablo protesta, yo utilizaría conatos de disturbios, Bien, que algunos se tornaron violentos por la participación de personas que viven al margen de la realidad y donde oportunistas, entre ellos lumpen, incluso delincuentes, personas con antecedentes penales, cometieron realmente hechos violentos que te puedo descubrir más adelante. A ver, tenemos que partir por un antecedente para comprender realmente qué es lo que ha venido sucediendo. Mira, como nunca antes, Estados Unidos ha arreciado la guerra económica contra la isla de manera despiadada, principalmente durante la administración Trump, y que el gobierno de Biden pues ha mantenido toda esa política y no ha dado ningún tipo de señal de que la fuera o la va a cambiar. O sea, él simplemente no ha tocado nada, ha dejado que las cosas continúen. O sea, al arreciar ese bloqueo enorme, pues ha aumentado las carestías de artículos de todo tipo, de medicamentos, y esto se agrava por estar en el medio de una pandemia que está afectando todo el mundo. Y a grandes países los ha afectado, y como nosotros a veces decimos que cuando el mundo estornuda, Cuba coge neumonía, debido a el bloqueo es intenso, que cada vez, como describí, ya no es un bloqueo, es una guerra económica financiera, el que se persigue absolutamente todo movimiento de transacción bancaria o de negocios de Cuba. Persecución implacable contra empresarios que tienen negocios acá, que lógicamente empresas o corporaciones que son muy fuertes, son grandes, pues les importa un bledo y siguen sus negocios en Cuba, como la Sherrit, Continental, la Western, que son canadienses, o la Meliaco IVA española, o la Blue Diamond, y así otras grandes empresas que no le importa absolutamente nada que la amenacen porque ellas tienen grandes negocios aquí en Cuba. Eso te mencioné, empresas y corporaciones de países, vamos a decirle, capitalista occidental, o para no mencionar los negocios que tiene China, Vietnam, Rusia, acá en Cuba. La situación se ha ido estresando. Llevamos un año, más de un año, casi un año y medio de restricciones por evitar que se expanda cada vez más la COVID. Y a pesar de todo eso, Cuba ha ido desarrollando vacunas, ha dedicado muchos recursos al desarrollo de vacunas. Cuba en este momento. a ver Martín, ahí te estamos perdiendo un poquito. Y ahora me Ahí escuchas, va, que me ahora sí, moví. ahora sí, ahora sí. Bien, Cuba ya tiene hoy 2 vacunas certificadas, que son la Soberana 02, no, discúlpame, 3 vacunas certificadas, que son la Soberana 02, la Soberana Plus y la Abdala. 2 de ellas, tanto la Soberana como la Abdala, figuran entre las 5 primeras vacunas del mundo en nivel de eficacia. Bien. O sea, la Abdala tiene un nivel de eficacia en 3 dosis de 92.28%, y la Soberana 02 con una tercera dosis de Soberana Plus, pues tiene una efectividad de 91,6, que figura, esa es la quinta en la escala mundial de vacunas. Pero al mismo tiempo se está desarrollando y ya empezó a probarse una vacuna que le han puesto Mambisa en representación de la mujer, la luchadora por la independencia de Cuba contra el colonialismo español. El ejército cubano se llamó los Mambises. Bueno, la Mambisa, la cubana Mambisa, era la luchadora en esas gestas emancipadoras, que es nasal, y de paso es la única vacuna a nivel mundial que es nasal. Incluso para los que por algún motivo u otro no pueden inyectarse, pues esa es nasal. Y esa viene a complementar estas otras vacunas, y también se utiliza como complemento para fortalecer el sistema inmunológico de las personas que han tenido la COVID, o sea, que son convalecientes, para reforzarles. Siempre que tú tienes una enfermedad, tu cuerpo genera, inmunológicamente genera
defensas. Bueno, a las personas que tienen COVID se le aplica la Mambisa, todavía está en prueba, no se ha empezado a aplicar regularmente. Y el país ha estado dedicando grandes recursos en esto. Y también científicos cubanos están juntos allá en China con un equipo de científicos chinos desarrollando lo que viene siendo una super vacuna contra la COVID, que le han puesto pan-corona, o sea, pan que cubre todo. Corona viene del coronavirus, o sea, del término. O sea, Cuba está involucrada en todo esto, en la creación incluso de medicamentos, como el nasalferón, o sea, esto es un interferón nasal. Tan pronto así a ti se te detecta que tiene la COVID, o sea, que las pruebas de antígeno, el PCR, te da positivo o alterado, solamente darte alterado, no tiene que ser necesariamente positivo, pues te dan el nasalferón. Y Martín, eso evita... pero sí, nos sí, impacta... me he ido un poco. Sí, No, pero nos impacta, digo, con todas las soluciones que Cuba ha presentado, justamente parte de las quejas que veíamos a nivel mediático es de que la situación en Cuba era delicada en relación al tema del COVID. Sin embargo, Cuba es el único país de Latinoamérica que presenta una solución y una vacuna propia, y que si lo relacionamos con países que tienen su misma cantidad de población, que está pasando los 11 millones, en realidad tienen una cantidad de muertos extremadamente inferior que, por ejemplo, Bélgica. Sí, por ejemplo, la tasa o el índice de letalidad de la COVID en Cuba es hoy el dato que te voy a dar es de 0.66%. Y el índice de recuperación hoy es de un 84%. Es cierto que en los últimos 3-4 meses se disparó el nivel de incidencia de la enfermedad, principalmente en Matanza, porque se incumplieron toda una serie de protocolos de cuidado con la presencia cuando se abrió el turismo. O sea, se pensó en un principio que el turismo fuera para los hoteles de playa, o sea, no que fueran, se desperdigaran por la ciudad. Claro. Y si lo hacían, tenían que ser bajo estrictos controles de cumplimiento de todos los protocolos de prevención. Y eso lamentablemente se incumplieron, se violaron estos protocolos y se disparó el número de casos. Pero, por ejemplo, hoy Cuba tuvo 6.000 casos, lo cual, 6.080, lo cual es, para nosotros lo vemos mucho. Para otros países, por ejemplo, hay otros países que hoy tenían más de 52.000 casos de COVID. Incluso en Francia hoy se detectaron 50.000 casos, cosas así. Pero Martín, bueno, vamos a lo que tú me preguntaste. Las personas realmente se han sentido presionadas, estresadas por todo esto. Y al mismo tiempo hay una campaña, una ofensiva mediática para generar odio, generar desprecio, hacer que las personas se desencanten, se desilusionen, y es un bombardeo mediático total. O sea, Cuba abrió, como se dice, se abrió a la Internet mundial, y eso lo han aprovechado desde Estados Unidos para atacar y por ahí crear, lanzar no ya solo dardos, sino bombas mediáticas como, contra Cuba, como me dijo una buena amiga argentina, Alicia Chacón, que hoy las invasiones y los bombardeos se hacen a través de las redes. buenas noches, Martín. Disculpa Sí, que te dime, interrumpa. María. Quiero aprovechar para, no se nos vaya a ir la entrevista sin hacerte esta pregunta. Hace unos meses se hizo una reforma económica en Cuba, justamente en el marco de la pandemia y de generar, muchos más ingresos al país para poder solventar, las distintas necesidades que tiene Cuba, ¿no? Y justamente a partir de esta reforma, y quiero que me lo confirmes, se da una nueva sanción, y es un poco además lo que ha sumado a la situación que se está viviendo ahorita en Cuba. Sí, mira, a partir del 1 de enero comenzó lo que nosotros se ha venido a llamar la renovación o la actualización de la economía cubana. E incluso se eliminó el CUC, que era una moneda equivalente al dólar cubano,
o sea, que es el sistema cubano, o sea, la moneda cubana convertible, eso se eliminó y que fuera el peso cubano, o sea, retomar el peso cubano como moneda única, pero se aplicaron muchas otras medidas, no solo fue eso, se aumentaron los salarios, se aumentaron las jubilaciones, las pensiones, se aumentó la seguridad social, se aplicaron nuevas medidas en la economía, por ejemplo, cosas que habían estado limitadas hasta hace mucho tiempo atrás para estimular la producción alimentaria, pues se aplicaron medidas como, por ejemplo, que ya los productores ganaderos pueden no solo criar el ganado para leche, sino también incluso puedan vender su carne y demás. O sea, fueron muchas medidas, cientos y cientos de medidas. Ahora, ¿qué sucede? Esas medidas vinieron aparejadas con algunas otras, por ejemplo, como la creación de las tiendas en lo que se llama moneda libremente convertible, que pueden ser en dólar, pueden ser en euro, pueden ser en dólar canadiense, así en general, todo lo que sea moneda libremente convertible. ¿Qué sucedió? Cuba empezó a recaudar mucho dinero a través de estas tiendas, pero ¿qué sucede? No lo puede aplicar. O sea, no lo puede utilizar ese dinero porque no puede hacer las transferencias, porque Estados Unidos cerró totalmente a nivel internacional y prohibió que Cuba utilizara las transferencias de sus dólares. De pronto, bueno, se tuvo que eliminar, las tiendas siguen, lo que la gente ya no puede depositar dólares en sus cuentas en los bancos, porque se ha llenado de dólares el banco y no los puede utilizar Cuba para sus transacciones internacionales. Esto Martín, generó también, sí. vos sabés que en Miami hoy también hubo cierta actividad donde sabemos que se concentran parte de las organizaciones golpistas contra el gobierno revolucionario, y en la ciudad de Miami está nuestro colega Marcelo Sánchez, a quien lo voy a invitar a que se sume a esta conversación. Por eso te pido que te quedes con nosotros para que vos también puedas participar. Perfecto, perfecto. Después quiero mencionar algo sobre eso en Estados Unidos. Marcelo, desde la ciudad de La Plata te saludamos, quien te habla Sebastián Salgado, aquí con mi compañera María Liconti. Tenemos un canal abierto hacia La Habana y en este momento otro hacia la ciudad de Miami con vos para que nos cuentes un poco qué es lo que ha pasado este mismo domingo en esa ciudad de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Hola compañero, ¿cómo está? Estimados contertulios, señorita periodista, pues nosotros hemos pasado una jornada muy interesante. Justamente ahora mismo estoy tratando de dialogar con uno de los atacantes de esta jornada, que me dice que este es el momento de que me cambie del lado del pueblo cubano, según ella. Después del fin de esta tiranía, dice ella, no habrá lugar donde meterte, porque serás ajusticiado como serán ajusticiados todos los chivatos del régimen cubano. Bueno, yo no sé muy bien qué se refiere con el tema de chivatos, pero ajusticiar... Sí, Pues, me parece que lo mismo le han dicho a René de Calle 13, pero él se lo tomó un poco diferente, Marcelo. Bueno, sí, espero que no me ajusticien pronto, porque la verdad es que Miami, estimado compañero, hace mucha falta esclarecer lo que es el tema de la desinformación y la manipulación de los medios locales acá en Estados Unidos, que ha sido básicamente una estrategia de seguidillas a la campaña de este manual de golpe suave que se ha tratado de implementar en Cuba en contra de la revolución, en contra del gobierno y en contra del pueblo cubano, porque como todos sabemos, acá Miami es un bastión de lo que se llama, de lo que se autodenomina el exilio cubano, ¿no? Pero en realidad lo que hemos visto en la jornada, y no solamente la jornada aquí en Miami, sino en otras ciudades, otros colegas también me referían a algunas anécdotas de lo que ha ido pasando estos días. Y es generalmente un estándar así, ¿no? Tienes una marcha de cubano-americanos que están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos directamente, el bombardeo de Estados Unidos en la isla, y no hay ninguna mención del tema del embargo, ni siquiera de las políticas sociales o el beneficio que ha reportado Cuba para toda la región,
no solo por ser un símbolo de resistencia, sino por las acciones concretas en términos de medicina, en términos de asistencia a distintos países de la región latinoamericana. Pero bueno, no hay mención de esto. Y luego estas protestas generalmente degeneran en unas orgías de alcohol, drogas, aquí en el caso de Miami, violencia, y pues se persigue a cualquier persona que pueda lucir, según ellos, sospechosa de simpatías comunistas. Y en lo que pasó concretamente en la jornada es que teníamos a un grupo bastante pequeño de estudiantes universitarios latinoamericanos de distintos países acá en Miami, que son parte de varias organizaciones que se oponen al embargo y que estuvieron participando durante los últimos meses en caravanas en contra del bloqueo económico y político de Washington hacia La Habana, aquí en Miami, y no se despertaban generalmente reacciones ante estas caravanas. En la mayor caravana en contra del embargo aquí en Miami se presentaron alrededor de 1,000 personas. Esto fue como hace un par de meses. El día de hoy no teníamos 1,000 personas, era un grupo pequeño de estudiantes que entonces estaban en contra del embargo. Y bueno, de repente apareció la policía de la ciudad y ahí ya estaban un poco más preocupados los estudiantes de lo que iba a poder pasar. Inmediatamente vi que aparecían como 200 motociclistas con cascos, etcétera, y banderas cubanas. Alguien había orquestado o coordinado desde el parqueo, porque yo iba escuchando a un grupo de 3 o 4 personas que iban insultando a los estudiantes de comunistas, de chivatos, etcétera, 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 todos los epítetos que te puedes imaginar. Porque recordemos que los cubanos tienen un lenguaje bastante florido cuando están enojados, como buenos caribeños. Entonces, bueno, yo no lo tomé muy en serio hasta el momento en que de repente vi una ofensiva de motociclistas con los cascos que se habían desmontado las motos, viniéndose encima de los estudiantes con toda la violencia y con todo el odio posible. Hasta cierto punto incomprensible la reacción de estas personas, es tan irracional. Pero lo que más me llamó la atención, Sebastián, fue la complicidad de la policía de Miami. Tú sabes, estuve cubriendo las marchas de las vidas negras Importan durante más de un año, desde el comienzo de estas, desde el verano pasado, y nunca vi un empleo de doble rasero tan evidente como el día de hoy. La policía de Miami se puso a arrestar a los agredidos. Los estudiantes fueron agredidos a patadas, a sopapos, insultos, escupitajos, y la policía, en vez de actuar en defender a un grupo minoritario, claramente minoritario, que se encontraba ahí en el centro de Miami, se puso a arrestar a los estudiantes con la mayor violencia posible encima. En una instancia, en el reportaje que voy a presentar luego con Hispan TV, en donde se ve al mismo policía enfrente suyo, ver cómo uno de estos cubanos de ultraderecha le manda un sopapo o un puñetazo a uno de estos estudiantes enfrente del policía, y el policía ignora el evento, da la vuelta y se pone a arrestar al estudiante. Aparecen otros policías, le caen encima, una violencia increíble. En Miami, si usted protesta a favor de las bombas, las intervenciones militares y el embargo contra Cuba, bienvenido. Pero si usted está en desacuerdo con la injerencia militar o política en la isla, será detenido y agredido. Imagínate qué amor vas a tener a tu familia, a tu país, si estás llamando por una invasión extranjera. Así es como esta manifestación pacífica por Cuba termina siendo ahogada por la violencia, el fascismo y la complicidad de las fuerzas del orden. Es que los cubanos aquí no le importa el pueblo cubano, ni le importa su familia, porque si le importaban a su familia, pueden salir con nosotros a luchar contra el embargo, los bloqueos, las sanciones que están imponiendo a Cuba. Horas antes, este grupo de jóvenes se congregó en el centro de la ciudad en solidaridad con el pueblo cubano y en contra de las medidas económicas y políticas estadounidenses hacia Cuba. Inmediatamente fueron rodeados y atacados por una banda de antisociales. Ellos como protestan cuando
las cosas pasen malo en Cuba, pero no protesten cuando las cosas pasen malo aquí. Increíblemente, la policía, en lugar de arrestar a los agresores, arrestó a los agredidos con la mayor violencia posible. Pero el mensaje persiste y con ello la voluntad de los pueblos para su determinación. En Palestina, en Siria, en Borinquen, en África, tenemos que pelear contra el imperialismo y eso tiene que estar con los países que nos están apoyando, como Bolivia, Venezuela, ahora Perú. La cosa está cambiando y no al favor del imperialismo. Los recientes eventos en Cuba ponen una vez más en manifiesto los pormenores del manual del así llamado golpe suave. Y a estos elementos se le suma un sector demográfico radicalizado en Miami que ha sido fácilmente manipulado por redes sociales y medios de comunicación a tal punto de exigir el bombardeo y el asesinato a través de intervenciones militares de sus propios conciudadanos y país, como si las bombas pudieran diferenciar entre un bando u otro. Eso es un método de reaccionario que mucha gente ya en este país busca. O sea, han bombardeado a Irán, han atacado a Palestina, a Siria, han atacado a medio mundo. Entonces, obviamente, eso es lo único que ellos entienden. Bombardear, asesinar, robar es el imperialismo en su forma más franca y más honesta. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami. Y esto ha seguido un patrón de conducta de las autoridades acá en la Florida, en la medida en que hace algunas semanas, el gobernador Ron DeSantis promulgó la legislación HB1, que se refería a una ley antiprotestas, anti-riot law, que tiene penas bastante fuertes a aquellos que la violan. Esta ley fue pronunciada en consecuencia a las marchas de las Vidas Negras aquí en la Florida y relacionada exclusivamente con la supuesta amenaza que siente el público de que los afroamericanos marchen en exigencia de sus derechos. No se cometieron excesos realmente durante casi un año, pero la ley se concentraba en un aspecto muy esencial y es que los manifestantes que bloqueaban las autopistas como la I-95, que es muy importante de acceso a la ciudad de Miami, podrían recibir una pena de hasta 5 años de cárcel, ser arrestados inmediatamente, y que todos aquellos actos de protesta que no tuvieran permiso de la ciudad para ejercer este derecho estarían rompiendo esta ley. Bueno, Marcelo, esto se aplicó durante la última parte del movimiento de las Vidas Negras, pero durante estos días hemos observado a través de la televisión local y con la complicidad de los medios locales, como tú sabes, Sebastián, Univisión y Telemundo son también bastiones del anticastrismo y de la ultraderecha aquí en Estados Unidos, lamentablemente, una forma de reportar la información muy deshonesta la que ellos tienen. Y bueno, tampoco vamos a decir algo mejor de CNN en español, ¿no? Marcelo, te pido que nos aguantes un poquito. Es completísimo el informe y el panorama que nos das desde Miami. Quédate con nosotros. Quiero hacer tiempo para hacerle una pregunta más a Martín, sobre todo esto que nos estás diciendo, que los periodistas que no tienen reportes con contenido antirrevolucionario de alguna manera están siendo amenazados. Y tenemos constancia de esos con corresponsales de prensa latina en diferentes lugares del mundo que están recibiendo amenazas directas en sus redes sociales. Estamos hablando de amenazas de vida a todos aquellos que hagan reportes que muestren la realidad de todos aquellos que están apoyando el proceso revolucionario. Martín, como miembro de Prensa Latina, sé que vos estás al tanto de todo esto. ¿Cómo toman en Cuba estas amenazas contra los periodistas que acompañan este proceso revolucionario? Bueno, mira, lo que acaba de escribir el colega desde Miami demuestra esa campaña mediática o esa guerra mediática de mentira que se quiere instaurar, de generar odio, de generar desprecio, que muestra el ultrafascismo de ese grupo de pensadores que hay en esa sociedad, que son odiadores. Ahora, yo quiero aclarar algo. La gente, cuando dice la comunidad cubana en Miami, piensan que es algo homogéneo. Solamente en la ciudad de Miami, o sea, lo que es el perímetro urbano de la ciudad, hay 800,000 cubanos. Y es solamente un pequeño grupo de cubanos violento, ruidoso, que tiene poder económico,
y voy a explicar de dónde sale ese poder económico, la que están generando batalla campal y de odio, no solo contra Cuba, sino contra cualquier otra persona que salga a defender a Cuba, o simplemente que diga una verdad sobre Cuba. O sea, no tiene que defenderla, no tiene que ser revolucionario, no tiene que ser una gente progresista, sino simplemente admitir o decir la verdad. Ahora, bien, ¿por qué tienen ese miedo? Eso demuestra miedo en ese grupo minoritario dentro de la comunidad cubana en la Florida, que en total son 1.600.000 cubanos, contando ya todo lo que es el perímetro alrededor de Miami, o sea, la zona metropolitana, como el Gran Buenos Aires allá en Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esos grupos de personas que están aupados por políticos inescrupulosos han convertido la política norteamericana hacia Cuba en una industria muy lucrativa. O sea, la política Washington asigna muchos millones de dólares a la política norteamericana contra Cuba. Y esos millones de dólares, la gran parte de esos millones de dólares se quedan ahí en Miami y en estos políticos inescrupulosos con sus acólitos, activistas y militantes que viven también de ese dinero. Esa es una realidad, Sebastián, María y el colega a quien saludo desde La Habana, que está allá en Miami, que está haciendo un gran aguante. Es por eso, aquí el que más temor tiene a perder son los que están vividos de la política norteamericana hacia Cuba en Estados Unidos. Básicamente en Miami, algunos en Washington y otros en Nueva Jersey. Martín, Eso ahí. Vamos a tener que cortar acá por hoy porque nos estamos quedando sin programa. Te mando un saludo acá, mucha gente que te recuerda del gran trabajo que has hecho en Argentina, Luis Violini entre ellos. Saludamos a Marcelo Sánchez también, tremendo reporte. Vamos a estar pendientes, Marcelo, de tu nota para Hispan TV, que seguramente mañana vamos a poder ver en redes sociales, y ese gran trabajo que estás haciendo en Miami. Y en este pequeño espacio que es Radio Leaks, vamos a darle continuidad cada domingo a esta situación en Cuba. Así que aprovechamos para saludar a los dos. Seba, rapidito, Prensa Latina seguirá informando la verdad sobre Cuba y sobre nuestra América. Era Martín Hotchin y Marcelo Sánchez, desde La Habana y desde Miami.